Bueno, recta final de este 2.5 Gasteiz en este día, bueno, miércoles, día 10 de febrero, en el que, como les decía al arranque, en ese sumario que les hacía, bueno, pues vamos a finalizar hoy en este programa, como hacemos todos los miércoles. Es verdad que por cuestiones de trabajo de él, pues me refiero a Iván del Caz, no lo hemos podido tener en este programa, pero sí que es verdad que le echábamos de menos en ese espacio que tenemos, Vitoria hacia el bien común, un espacio en el que además pretendemos, les decía antes, intentamos darles claves a ustedes, a uno mismo. A Iván le hace reflexionar, no siempre, de vez en cuando. Se ríe, ¿verdad? Iván, ¿qué tal estás? Antes de nada, saludarte. Bien, estamos. Muy buenos días. Gracias por venir otra vez a los Clásicos. A esta tercera temporada, por cierto. Exactamente. Gracias a vosotros por la invitación. Ya podéis disculpar, la semana pasada no pude venir, pero... Te hemos puesto nota, ¿eh? Te hemos puesto ya una... Ya sabes que a la de tres... Pastelitos, a la de tres pastelitos. Bueno, bien, vale. Sí, yo creo que al equipo nos va a venir bien los pastelitos, ¿eh? Pero decía que sí que es verdad, ¿no? Que siempre pautas, dar pautas o intentar, por lo menos, concitar esa reflexión al respecto de lo que hacemos bien, mal o lo que podemos mejorar en aspectos propios, internos nuestros, de nuestras familias o personales, con respecto a la sociedad o al aporte a la sociedad. Pues bueno, ese es el objetivo de este espacio, sin lugar a dudas. Exacto. Y hoy vamos a hablar de... Sí, que esta nueva temporada quería empezarla, yo creo que con una palabra que a todos nos persigue felicidad, y queremos, ¿no? La felicidad, felicidad, ¿no? Hablar de la felicidad antes de entrar La perseguimos, Pero es que el tema es que se persigue, y la felicidad yo creo que empieza en el camino, es decir, es el propio camino, no es un fin, sino es el camino que trazamos y demás, ¿no? Y yo creo que ahí es donde el secreto está ahí, porque la felicidad además la hacemos cada uno, muchas veces la buscamos fuera y depende de nosotros mismos, ¿no? Y yo creo que hay dos cosas fundamentales, una la salud fundamental, lógicamente, y otra esa felicidad para proporcionarnos a nosotros mismos y hacia los demás, ¿no? Y uniéndolo con el espacio y con Vitoria hacia el bien común, que solemos hablar del tema de la economía del bien común y demás, sí quería empezar con una cita de Stefano Zamani, que también ha escrito un libro que es Economía hacia el bien común, o por una economía hacia el bien común, en la que dice, que para mí es muy cierta, de que la economía confunde la utilidad con la felicidad. Y es verdad, yo creo que ese es el primer paso que tenemos que tener en la cabeza todos, de que perseguimos esa felicidad a través de la utilidad de las cosas, de lo que compramos, de ese coche o de esa ropa o de esos útiles materiales, digamos, y ahí se basa la economía, en mover ese dinero. Algo de felicidad sí nos aporta. Igual no la completa felicidad, ¿no? Pero algo sí, ¿no? Lo que digamos que no te aporta la felicidad, lo que te aporta es cubrir unos vacíos carenciales que tenemos de felicidad, pero son momentáneos. La prueba es que cuando tú tienes un móvil, compras ese móvil, al cabo de poco tiempo, digamos, esa felicidad o ese placer, digamos, por no llamarlo felicidad, pasa y quieres otro nuevo móvil. Es decir, estás en una carencia de demanda, de compra y de utilidades materiales. Por eso, una definición muy sencilla que también trasladaba Stefano Zamani, que el otro día también estuve en una charla de él y demás, y me pareció muy interesante cómo trasladaba o cómo definía el concepto de felicidad, que yo creo que también lo tenemos que interiorizar. Se basaba en dos cosas, ¿no? Dices, al final la felicidad, ¿qué es? Parte de que el ser humano somos dependientes afectivos y somos relacionales. Es decir, al final el ser humano solo, y hay muchos estudios que dicen que te volverías loco. Si vas a una isla desierta, pues tenemos hasta películas que lo que conviertes son balones en personas para pues no volverte loco, ¿no? Como la película de Tom Hanks, del náufrago, por ejemplo, en la que, es decir, somos animales relacionales y necesitamos relacionarnos. Y esas dos relaciones vienen, digamos, por dos aspectos. Felicidad, que viene de fe, de la palabra fe, y fe viene de la palabra generar. Y esa palabra de generar, digamos que lo que necesitamos es sentirnos útiles, por un lado, que eso no es comprar cosas materiales, sino es sentirte útil. ¿Sentirte útil qué es? Pues en tu trabajo, con tu familia, en lo que aportas a la gente, en lo que aportas a la sociedad, es decir, el sentirte ese apartado reconocido en lo que puedes realizar. Es decir, si no generamos, si no hacemos, lógicamente no puedes encontrar o no encontrarías esa felicidad. Yo pongo un caso muy claro en esto, que es el tema, por ejemplo, de la pobreza, ¿no?
La pobreza se trata de solucionar con dinero y para mí la pobreza realmente lo que hay que hacer es poner en valor a las personas y para poner en valor en las personas es la dignidad de la persona en su trabajo, en lo que realiza. Es decir, en no generar agentes pasivos, que muchas veces se hace con el dinero, sino generar agentes pasivos y que aporten a la sociedad. Esa gente empezará a recuperar su felicidad. No es, lógicamente hay que alimentarse, hay que tener una vivienda, pero lógicamente la felicidad lo que tiene que reportar también es desde esa parte, ¿no? De lo que generas tú hacia los demás. Y si nos ponemos a pensar en casos, cada uno yo creo que en su casa, o tú mismo, o yo y demás, veremos que esos estímulos de felicidad los tenemos cuando hacemos esos aportes a los demás. Esos aportes altruistas, esas ayudas a los demás, ¿no? Bueno, cuando menos nos hace sentir bien. Pero ese sentimiento... No sé si nos da felicidad, pero sí que es verdad que nos sentimos como, bueno, hemos hecho un bien, ¿no? Y el sentirte bien que te proporciona, este caso, ¿no? Igual. Y el sentirte bien te proporciona esa felicidad, ¿no? Te proporciona parte de felicidad. Sí. Y digamos yo que una no sé si lo definiría como felicidad, pero sí no que... etérea, digamos, no una felicidad momentánea, sino una felicidad más constante. Sí, sí. Y luego la otra parte, de sumar para ese concepto de felicidad, sería esos bienes relacionales, ¿no? Es decir, el sentirte dentro de tus grupos de afecto, pues tu familia, tus amigos, tu trabajo, la gente con la que trabajas, etcétera, etcétera, la propia sociedad. Es decir, necesitamos, cuando entendemos bienes, no me refiero a bienes materiales, me refiero a bienes de ese tipo, bienes relacionales, de relación con las personas. Cuando todo eso lo vas llenando en el camino, porque la felicidad no es un fin, sino es todo el camino de proceder que hacemos, empiezas a encontrar y empiezas a sentirte mejor, que es lo que tú decías, a sentirte bien, y cuando te sientes bien te sientes más feliz, ¿no? Y transmites toda esa felicidad, ¿no? Ese es un poco el concepto básico, tiene muchos más aspectos y demás, pero yo creo que se entiende muy bien desde esa perspectiva. Y yo invito a todos a basarse en esos dos conceptos básicos, en cómo generas, de cara a la gente, a la sociedad, a tu familia y demás, sin buscar nada a cambio en todo ello, sino simplemente el que te sientes a gusto realizándolo, y cómo te relacionas, ¿no?, con los demás. Esa es la diapositiva esta que hablabas de generar bienes relacionados y felicidad. ¿A esto te referís? Exactamente, eso es de lo que estábamos hablando, ¿no? De cómo... De ese ir sumando para llegar a la felicidad. Pero fíjate... No es llegar, es el camino. Bueno, es el camino. Es decir, no, ya he llegado a la felicidad, estoy en un estado de nirvana. Yo creo que no se llega nunca. No se llega. Es decir, es un camino. Son partes de tu vida, ¿no? Y la vida tiene buenos momentos, malos momentos, tiene de todo. Lo que pasa es que tenemos que saber superarlos. Pero lo vas a superar mejor si tienes estos conceptos también dentro de ello, ¿no? A mí, por ejemplo, estos días, voy a poner un ejemplo, antes de seguir con la siguiente diapositiva, ¿no? Hablar de lo que son los beneficios materiales y las características intangibles, ¿no? que hablas tú. Pero a mí, por ejemplo, cuando... porque la alegría no deja de ser un componente, una parte de la tristeza. O sea, la tristeza y la alegría van juntas siempre, ¿no? Porque uno se siente triste para llegar a estar feliz o sentirse bien y viceversa, ¿no? Yo creo que además no podremos vivir sin ninguna de las dos. Es decir, la tristeza también te conduce a la melancolía, o la melancolía a la tristeza. De alguna forma sí que tiene mucho que ver, ¿no? Y a mí, por ejemplo, me produce mucha tristeza ver lo que pasa, por ejemplo, en la frontera de Turquía ahora mismo, ¿no? Con Siria, ¿no? Sí que es verdad que estamos viendo un éxodo y dices, bueno, a mí me produce mucha tristeza ver que la poca capacidad que tienen nuestros políticos a nivel internacional, la comunidad internacional que se denomina, para poder ayudar a un éxodo de cientos de miles de personas. Ahora creo que son unos 60.000 los que acaban de llegar a esa frontera, a los cuales no se les va a dar ninguna ayuda, se les va a dejar allí y que Dios quiera que es lo que pasa allí, ¿no? Y me produce una tremenda tristeza cuando, por otro lado, ves que 10.000 niños han desaparecido, de este éxodo, 10.000 niños están en manos de las mafias europeas. Y dices, esto me produce mucha tristeza. Y por otro lado, me produce mucha alegría cuando dices, bueno, pues mira, al País Vasco van a llegar 1.000 familias o 2.000 familias. Y dices, bueno, pues algo estamos haciendo, pero poco estamos haciendo. Sí. Quiero decir, ahí, en ese, que igual dices, ¿qué tiene que ver, no? No, tiene que ver y mucho. Pero hablo de la felicidad y la tristeza que me producen ciertos actos, ¿no? Y cuando la sociedad va por el distinto camino que el político, ¿no? Es decir, y aquí cuando hablamos, y tú hablas, ¿no? Hablas, y además lo hablabas en la anterior diapositiva, ¿no? En el que hablas de generar, ser útil. Yo me quiero sentir útil y aportar a la sociedad.
cuando ves que tienes esa impotencia porque ni eres útil, porque no puedes hacer nada, porque no depende de ti el que puedan dejar pasar a esa gente, o aportar, intentas aportar, pero el político no te deja, ¿no? Y es el que tú has puesto ahí, ¿no? Fíjate tú, con esos dos ya no llego a la felicidad. Pero por cómo está construido, si te acuerdas, he puesto una diapositiva anterior que ponía que la economía la formamos las personas también, confunde la utilidad con la felicidad. Y entiende utilidad como felicidad. Y eso es y esa confusión es la que nos transmiten los medios de comunicación. Esa confusión no la transmite la publicidad, esa confusión no la transmiten la sociedad de consumo que tenemos. Y todo eso lleva a muchas consecuencias de lo que ocurren. Hay más factores, lógicamente. Pero eso también nos lleva. El otro día subía también Emma, mi mujer, que conoces y demás, subía un vídeo también a las redes sociales y demás, un vídeo de un vuelo por Siria, ¿no? por una ciudad de Siria. Sí, lo vi. Sí, sí. Tremendo lo que se veía. Un dron desolado, o sea, aquella era una ciudad desolada, era tremendo lo que veíamos y qué inhumanos somos o qué inhumanos llegamos a ser las personas, ¿no? En todo ello. Pero es por ese afán de poder, por ese afán de egoísmo y por esa falta, yo creo que, de solidaridad, ¿no? Porque yo creo que también hay dos conceptos que yo creo que hay que cambiar, ¿no? Uno es el concepto de caridad. Antes hemos hablado de la pobreza y hemos hablado de cómo poner en valor a las personas, y yo creo que debemos de cambiar el concepto de caridad por el concepto de solidaridad. Para mí el concepto de caridad es un concepto jerárquico, es decir, los que más tienen dan a los que no tienen, pobrecitos. El concepto de solidaridad es de tú a tú. Es decir, yo soy solidario contigo, tú ahora tienes unos problemas, yo te ayudo en tus problemas, tú el día de mañana me ayudarás a mí. El concepto de solidaridad, digamos que debemos de interiorizarlo mucho más, ¿no? Y estamos en concepto de caridad. Esto es, después de una desgracia como esta, de una guerra y demás, no se les está viendo como iguales a todos esos refugiados, se les está viendo como inferiores en muchas ocasiones y se les está viendo desde la perspectiva de caridad, y hay que verles desde la perspectiva de solidaridad, de aportación hacia ellos, que ellos nos aporten a nosotros. Son personas que tienen carreras universitarias, que tenían sus profesiones, que tenían sus trabajos. No es venir aquí y darles simplemente, sino que pueden aportar a la sociedad a la que vayan a entrar. Tenemos un problema serio, ¿eh? Ahí, tenemos un problema. Bueno, el caso es que hablamos de esas dos no sé, casillas que se distribuyen entre sí, que hablas de los beneficios materiales y las características intangibles. Pero antes de de eso, dos, ¿no? quiero hablar de, que no sé si conocíais el término Chief Happiness Officer, que esto es una profesión que lleva pocos años y se está introduciendo, que traducido lo podríamos traducir que es el responsable de felicidad dentro de la empresa. Es un concepto que muchas veces en las organizaciones y en las empresas, como claro, somos una empresa que produce, somos serios, hay que reducir los costes, hay que producir más, hablamos solo de economía, de dinero y demás, y abandonamos el concepto para el cual vivimos, que es la felicidad. Entonces, desde hace ya un tiempo y demás, empresas que además son punteras, como Facebook, como Twitter, como Google, como Apple, como otras empresas y demás, han instaurado ya la figura del responsable de la felicidad. El CHO. C-H-O. El Chief Happiness Officer. ¿Qué se ocupa de eso? Pues bueno, dependiendo desde el Departamento de Personas o el Departamento de Recursos Humanos, lo que procura es la felicidad de los empleados. Y que se sientan felices los empleados dentro de las organizaciones. Parece una tontería, parece una perogrullada, pero si tú ves y analizas las estadísticas y en internet metes quiénes son los trabajadores que son más felices, son los de estas empresas. La gente dice, joder, es que trabajar en Google es guay. Tienes una sala con un futbolín, tienes no sé qué, tienes tal. Y parece que es contrario al tema de producir, al tema de... Las personas felices son más creativas. Las personas que están relajadas en sus trabajos aportan más, son más productivas. Las personas tensionadas son menos, ¿no? Y desde esa perspectiva también, hasta para lo que es la propia organización, les beneficia. ¿Qué hace esta persona? O digamos, ¿cuál es su función? Pues por eso os he puesto, ¿no? Que digamos que lo que debe procurar, lo que mantiene, digamos, al final es una parte que son beneficios materiales, que son evidentes. Que es la cuadrícula primera, esa que estamos viendo, que el pone salario, vacaciones, el espacio físico de trabajo, que es lo típico, ¿no? Que antes comentábamos fuera de micrófonos, ¿no? Que decíamos si tú tienes ya un buen salario, pues entonces ya tienes la felicidad. Es mentira, está comprobado y hay estudios que te dicen que cuando ya llegas a un límite salarial en el cual ya estás cubierto toda tu zona de confort o todo lo que necesitas y demás, a partir de ahí eso ya no te cubre tu estado dentro del trabajo.
¿eh? De hecho, ¿por qué tenemos uno de los fármacos más vendidos en este país son los antidepresivos? Porque en el trabajo no estás tan a gusto. En Estados Unidos todavía mucho más. Sí, pero por eso están apareciendo. Toman como aspirinas. Sí. No, si no te digo que no. A nivel mundial los antidepresivos son de los que más, ¿no? En Estados Unidos, a nivel mundial. Es increíble realmente la cantidad de fármacos. Bueno, Sí, pero un ejemplo. Yo conozco a un chaval que está trabajando en Google en Londres. No se viene a España por la situación laboral en la que tiene. Pero claro, para que entendamos, tiene esta flexibilidad de horario. Es decir, él un lunes a lo mejor dice, joder, hace bueno, pues me voy a andar en bici y me voy al monte. Pero luego el domingo, por dentro de su responsabilidad, el domingo por la mañana, que estaba más inspirado y relajado, se ha ido a trabajar. Y ha ido a preparar tal cosa o a hacer tal cosa dentro de la entrada. Es decir, hay una entrada... Ese es un detalle entre tantas cosas, ¿no? Hombre, en Michelin, Mercedes no podríamos hacerlo. En Michelin menos porque hay el quinto turno. Sí, depende, lógicamente, de los puestos y depende mucho de los trabajos. Esto me parece que está muy bien, pero no es aplicable en cualquier tipo de Es aplicable en todas las organizaciones. Otra cosa es cómo lo aplicas, que es distinto. Oye, ¿aquí podemos tener horario flexible? No. Pero hay otra parte que son las características intangibles, que he puesto algunas, hay muchas más sobre las que trabajar. Es decir, el sentimiento de pertenencia a la organización. ¿Cuánto ha ocurrido aquí en este país, en todos los países, de que parece que la empresa es el sheriff, el jefe y luego los demás? La empresa somos todos. La empresa es todos, el sentimiento de pertenencia a la organización, porque todos aportan en su medida, ¿no? Ahí estoy de acuerdo contigo, mira. Ahí me está de acuerdo contigo. Bueno, menos mal, algo hemos llegado. No, hombre, no seas tan malo, hombre. Pero sí es verdad, ese sentimiento de pertenencia no se trabaja dentro de las organizaciones. Es cierto. Y hay que trabajarlo, el sentimiento de yo trabajo en tal sitio. Además ocurre, yo desde hace ya mucho tiempo, pues yo como trabajo mucho temas de branding, de marketing y demás, te dabas cuenta que la gente cuando estabas en una tertulia o cuando estabas en cualquier sitio, la gente dice, ¿dónde trabajas? No, yo trabajo en una empresa que se dedica a yogures. No decía, ¿en qué empresa? No, ¿tú dónde trabajas? No, yo trabajo en un banco. Es decir, veías que nadie decía la marca o la empresa donde trabajaba. ¿Qué hay por detrás inconscientemente? Pues no lo sé, pero quizás probablemente... Una desconexión, está muy de moda ahora, con la empresa. Con la empresa, exactamente, ¿no? Por otro lado, ¿qué también tenemos? Pues todo el tema de responsabilidad social, ¿no? Una empresa que cuida la responsabilidad social, pero no desde la caridad, no desde la perspectiva de ayuda a no sé qué ONG, sino desde la trazabilidad de cómo produce sus productos. Y aquí entramos en cosas que hemos hablado otras temporadas y demás. Es decir, ¿quiénes son mis proveedores? ¿De dónde traigo mis materiales? ¿Qué produzco? Vale. Pues hombre, yo supongo que no es lo mismo el trabajar, por decir, es antagónico, en producir misiles y armas y trabajar en esa empresa que trabajar para juguetes y hacer juguetes. Pues hombre, ya eso te descoloca un tanto, ¿eh? Y no es lo mismo, a lo mejor en una empresa textil que sabes que traen desde no sé qué país, que están trabajando niños para producir esos tejidos y lo sabes que estás dentro de esa empresa, que si sabes que están con algodón ecológico o están con otra serie de herramientas, ¿no? Dentro de lo que es tu empresa, ¿no? Pues eso también te ayuda a ese concepto de felicidad dentro de tu propio trabajo, ¿no? Lógicamente, lo que hay que ser valorados dentro del trabajo. Unas cosas que también se ha perdido o se pierde dentro de lo que es el trabajo. Y yo creo que esto es importante sobre todo de las administraciones y en las empresas grandes, que ocurre, es esa desmotivación por no ser valorado, por no saber incluso de para qué sirve lo que haces. Muchas veces en las partes administrativas entran unos papeles por aquí que tú tienes que revisar, que van otros papeles para la derecha. Pero no sabes el conjunto de todo lo que sirve para lo que estás haciendo. Es decir, ese objetivo de ¿por qué estamos haciendo esto? Pues mira, a mucha gente no le interesa tampoco, No, lo que pasa que surge un efecto placebo. Es decir, de decir, mira, pues yo hago esto y hasta estoy mis 8 horas y me dedico a otra cosa. Es un factor motivacional, al final. Yo suelo, en algunas charlas que doy también a chavales o colectivos y demás, yo creo que una de las claves también en el trabajo es vivir con pasión lo que haces. Y ser pasional en lo que haces. Porque si tú preguntas, ¿tú eres feliz? ¿Estás apasionado en el trabajo que realizas? Muchos no levantan el brazo. Pero si en cambio dices, ¿qué te apasiona en la vida? Y levantan el brazo. Pues a mí me apasiona tal deporte, a mí me apasiona tal cosa, a mí me apasiona... Pues eso es porque en el trabajo no lo has logrado. ¿Por qué no se está trabajando la felicidad dentro del trabajo? ¿Por qué no se está apasionando en eso, no? Cubrir las expectativas. Cubrir las expectativas de lo que, lógicamente, se ofrece y se da dentro de la empresa.
Es decir, las expectativas tanto como empresa, las expectativas como desde tu puesto de trabajo. Y cubrir las expectativas a nivel personal, cumplir y ser responsable con lo que también realizas, con lo que hemos dicho antes, lo que hemos comentado antes, ¿no? que hemos estado hablando de lo que te proporciona la felicidad, es ese generar. Si tú generas, lógicamente te produce felicidad. Y lógicamente el agradecimiento. El agradecimiento, pero no que te venga, digamos, de empresa de arriba hacia abajo, sino el agradecimiento entre los que somos, digamos, del mismo nivel y entre nosotros mismos de los trabajadores, ¿no? A todos nos produce satisfacción y nos produce, digamos, nos gusta y nos motiva pues que te feliciten en tu trabajo y que reconozcan todo aquello que estás haciendo, ¿no? Estos son algunos. ¿Cuántas empresas a nivel nacional tienen estado? Sé que hay algunas grandes que están empezando. Sé que hay algunas grandes que están empezando a hacerlo y demás. Telefónica creo que está empezando a introducirlo y está empezando a hacerlo, por ejemplo. Movistar en ello. Pero sí, porque se están dando cuenta de que no todo vale. Yo creo que es un aporte más hacia el bien común, esta figura, y que hay que verla desde esa perspectiva, ¿no? Desde esa búsqueda de la felicidad. No solo, lo triste es que muchas veces todo esto se utiliza para producir más. Y también lo que hay que buscar es los términos de felicidad y de bien común dentro de las organizaciones, ¿no? A mí, quiero decir, me parece que es una idea maravillosa, pero sí que es verdad que no es aplicable a cualquier sector de producción. Es aplicable a todos. Lo que pasa es que las formas son distintas. Las formas son distintas. A mí me parece que se me hace complicado, pero bueno, me parece que como filosofía me parece que es bueno y si se puede como filosofía y aplicado, es decir, tenemos ejemplos de que se está aplicando. Pero son empresas que se dedican a un tipo de producción en la que efectivamente la concentración, mira, te pongo otro ejemplo. Creatividad, porque por ejemplo en Apple o en Facebook, como tú bien decías, pues son empresas que tienen un alto contenido, un porcentaje muy alto de creatividad, ¿no? En sus trabajos, ¿no? De los empleados, ¿no? Pero cuando ya hablas de empresas en las que se producen otro tipo de productos, y ponía el ejemplo de Michelin, que es un ejemplo que venía fácil. Me parece que es complicado, es decir, que seguro que habrá canales para dar la felicidad a los empleados de Michelin, seguro. Y el aporte que pueden dar los empleados, porque ellos son los que mejor conocen ese proceso seguro, productivo. Pero bueno, así a priori, bote pronto, ahora cogiendo la figura del Chop ahora mismo aquí, valorando... Pasa que creatividad siempre va asociada, o suele ir muy asociada con temas de diseño, con temas tecnológicos, con temas... La creatividad se da en un proceso productivo. Creatividad es de, oye, que estamos llevando esta copa de la izquierda a la derecha y estamos llevando esta línea, pero yo que estoy todo el día aquí haciendo esto, sé que si lo hacemos así en círculo, pues estamos ganando en productividad, estamos ganando en tal, estamos ganando en rapidez, estamos reduciendo costes. Pero eso no le la creatividad del eso propio es creatividad operario, también. Eso es creatividad. Lo que pasa es que no se fomenta. No se fomenta, no hay el CHO dentro de la al final, el que está en un control numérico, que lo único que hace es cambiar una copa, meter otra, darle un botón y lo hace todo y cambia a otra, y tiene que hacer 25 copas a la hora, esa poca creatividad le vas a exigir. Sí, pero porque no está introducido estas modalidades que estamos hablando, lo de generar y lo que son los bienes relacionales, ¿no? Obviamente esto no se cambia, esto es como cuando hemos hablado que por eso pone hacia el bien común, Victoria hacia el bien común. Esto no es un cambio de un día para otro. Me parece que lo que dices está muy bien, porque sí que es verdad que en el fondo, cuando vemos que los trabajadores tienen un grado de confort, son valorados, tienen ese cubrimiento de expectativas que tú hablabas, o incluso cuando son reconocidos a través de agradecimientos por la propia empresa, ahí sí que ves que la productividad cambia y ves que el sentido de unidad existe. Pero, repito, esto no sucede en la inmensa mayoría. No sucede. La expresión es muy buena, Joseba. No sucede. Pero podemos hacer que suceda. Sí, hombre, ya de hecho lo estamos viendo. Esto es, vuelvo a lo mismo. Si nos aferramos a que las cosas no pueden cambiar, nunca conseguiremos cambiarlas. Iván Recaz, te espero el miércoles que viene. El miércoles que viene nos volvemos a tu casa.
seguirnos hablando del bien común, de victoria hacia el bien común. El próximo día iremos a cosas más concretas. Hoy quería entrar con el concepto de tendríamos felicidad. que, esto deberíais de implantarlo en alguna empresa y poderlo ir a ver. En ello lo veremos, en ello lo veremos. A ver si es verdad. A ver si VTV puede ser un ejemplo. Bueno, podría ser. Oye, pues mira, ahora cuando acabemos te presento aquí al que sabe de esto, ¿vale? Al que corta el bacalao, ¿eh? ¿Vale? Bueno, Iván de Cas, gracias, ¿vale? A vosotros, como siempre, muchísimas gracias. Un placer. Bueno, nada, hasta aquí, este 2.5/6, este día 10 de febrero del 2016. Bueno, nada, en nombre de todo el equipo que hacemos posible este trabajo a diario, nada, dar las gracias por su fidelidad y por seguirnos día a día. Agur, agur.